Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y asimismo al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Del canal Yus Multimedia, a Eduardo y a Rafael por su apoyo técnico, siempre hacen posible este programa. Del seminario a Sara, y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Abraham Mendoza, que generalmente ya es habitual en este programa. Te agradezco mucho, Abraham, que nos apoyes. Y también nuestra querida maestra Amparo Apolinar del seminario. Gracias. En esta ocasión tenemos el gusto y el privilegio que nos acompañe la actuaria Verónica González Vázquez, a quien agradezco infinito que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy en el programa que cierra esta temporada. Y el tema que nos va a conversar es educación para el retiro, necesario para la movilidad social. Antes de iniciar nuestra conversación con ella, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su síntesis curricular. Por favor, querida Amparo. Claro que sí, doctora. La maestra Verónica González Vázquez es licenciada en actuaría por el ITAM, está diplomada en las siguientes especialidades: finanzas bursátiles, administración de proyectos, seguros, riesgo operativo y pensiones, y cursa la maestría en docencia universitaria. Por supuesto, imparte cursos y realiza participaciones públicas en relación a pensiones, jubilaciones y sistemas de ahorro para el retiro. En su experiencia laboral inicia con el ramo de la previsión social, colaborando en el desarrollo, análisis y evaluación de planes de pensiones para empresas en buffet matemático actuarial. A partir de los 90 ha trabajado para el sistema de ahorro para el retiro, en su investigación, instalación y en posiciones relevantes en diferentes empresas y organismos de los participantes que lo componen, como son el Banco, la Afore, Amafore, la empresa operadora, aseguradora de rentas vitalicias y CONSAR, participando en los comités y comisiones del IMSS, ISSSTE, Infonavit y FOBISTE. Desde 2014 es asesor y consultor para personas físicas y morales en temas de generación de patrimonio pensionario a través de su empresa Pensar. Es miembro del Colegio Nacional de Actuarios y del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, en donde colabora en temas de seguridad social. Por supuesto, hay que destacar su labor social, activa colaboradora en fundaciones para combatir la desigualdad, el cáncer infantil y generar el bienestar rural. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Escuchamos con frecuencia que el retiro, que la jubilación, y se piensa solo en las personas adultas mayores. Sin embargo, pensamos que es un tema que a todos les debía de preocupar, sobre todo cuando oímos o tenemos la visión de que a los jóvenes cada día les va a costar más trabajo, ¿no? Los antiguos, pues ahí tenemos, se supone un poquito, pero garantizado, ¿verdad? Pero ya los jóvenes van a tener que analizar muy bien. Creo que se usan distintos sinónimos, que en realidad no son sinónimos, sino significan cosas distintas. Entonces, obviamente vamos a iniciar pidiéndote que nos des qué vamos a entender cuando hablamos de retiro, o sea, qué vamos a entender realmente o a qué nos estamos refiriendo. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, agradecerles la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y platicar de este tema. El tema para mí es muy apasionante porque me dedico a esto hace muchos años y la verdad es que he estado encontrando que cada vez necesitamos mejor comunicación sobre el tema porque no tenemos la comunicación adecuada. Entonces, si ustedes están viendo que me estoy extendiendo, por favor me dicen porque de pronto se me van las cabras al monte y entonces... Bueno, entonces, hablar de retiro es hablar de un concepto súper grande. Porque el retiro, aun y cuando nosotros los que nos dedicamos a la parte financiera estamos estructurándolo dentro del tema de mantener una pensión a la edad adulta,
no es nada más eso. El retiro implica muchísimas cosas, ¿no? Implica el asunto de tener la salud necesaria, implica el asunto de tener la movilidad necesaria, implica el asunto de tener dónde vivir y luego, evidentemente, cómo mantenerse, ¿no? En México justo estamos ya terminando nuestro famosísimo bono demográfico, ¿no? Todo el mundo escuchamos en algún momento decir, oye, es que tenemos un bono demográfico porque va a haber más personas, ¿no? Que van a estar trabajando, ¿no? En un momento dado. Justo ahorita nuestro bono demográfico está, el gordo de la población está entre los 10 y los 19 años. Entonces, esto se nos va a acabar. ¿Qué va a pasar cuando este bono demográfico pase a ser parte del lado empresarial? Bueno, pues que entonces en ese momento tenemos que estar empezando a pensar qué es lo que va a pasar para el momento del retiro. Claro. El asunto es, cuando somos infantes, ¿no? Niños y eso, los padres se preocupan por uno y no atienden las cosas que va a ir. Entonces uno aprende a ser niño conforme lo va viviendo. El problema acá es que estamos aprendiendo a ser viejos también como lo vamos viviendo, y ese no es el tema, no como están las condiciones ahora en México. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la vejez es la acumulación de juventud, y es verdad. Lo que acumulamos durante toda nuestra vida es lo que vamos a gozar en la vejez. Entonces, más nos vale ir acumulando buena salud, ir acumulando recursos, ir acumulando una buena relación social con la familia, ir acumulando una buena relación social con la ciudad, ¿no? Y el asunto acá es que tiene que ver mucho con cómo vamos a ser educados o cómo estamos siendo educados. Todavía mis generaciones, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, en la escuela primaria tenías una educación para ahorrar dinero, ¿sabes? Estaban los bonos del ahorro nacional, sí. Teníamos estampitas, ¿no? Íbamos al banco, te daban tu alcancía del señor Serfín, ¿no? Sí. Y entendíamos un poco la relación con el dinero y con el ahorro. Ya no tenemos eso, la educación ha ido cambiando y ha ido manejándose en diferentes formas, pero resulta que cuando queremos educar a las personas ya es demasiado tarde. Estamos hablando educación financiera, y los responsables de educación financiera son los bancos, las aseguradoras, las afores, o sea, es el sector financiero. ¿Qué es lo que puede proveer de educación financiera el sector financiero? Pues información, ¿no? O sea, no te va a educar, te va a dar información y va a depender de cada persona si esa información la asimila o no la asimila. Entonces, el tema acá es, necesitamos preocuparnos porque el retiro es mucho más allá de solamente estar hablando de si vamos a tener o no vamos a tener dinero. Y socialmente el retiro es algo bien importante que no hemos visto en este país. El tema acá es, nosotros es la primera generación que estamos viendo viejos, ¿no? De arriba de 80 años. Antes la gente se morían antes, ¿no? Entonces, es igual tanto para la gente que está arriba de 80 años como para nosotros la convivencia. Es la primera vez que estas personas están o sea, experimentando arriba de 80 años, y es la primera vez que nosotros estamos colaborando o bueno, contribuyendo socialmente con este tipo de personas. O sea, ustedes se recordan siempre, ¿no? La gente nos moríamos antes, teníamos una esperanza de vida menor, ¿no? Y el asunto es, el problema ahora es, si yo digo, voy a retirarme a los 65 años, es bien probable que pase 20 años en el retiro. Claro. Si tú ves, ¿no? La edad de 0 años a 20 años, todas las cosas que pasan, bueno, pues es la misma época, ¿no? Todas las cosas que pueden pasar durante estos 20 años. Necesitamos entender eso, porque es bien importante que vayamos viendo qué son las provisiones que tenemos que hacer. Claro. En este sentido, maestra, me surge una inquietud. ¿Cómo vincularíamos con los conceptos de jubilación y de pensión? Que generalmente lo asociamos a eso, ¿no? Cuando me jubile o cuando me pensione, pero en este caso usted nos ha explicado, ¿no? Debe ser un poco más amplio hablar para el retiro. ¿Cómo vincularíamos ahí? Técnicamente, la palabra jubilación es el recibir un recurso.
que es, el recurso es la pensión, ¿no? Okay. Entonces, todo está interrelacionado, pero también no tenemos esta educación para entender eso. Yo me retiro, lo que me estoy retirando no es de la vida, me estoy retirando de una labor profesional, o de una labor técnica, o de una labor, lo que sea, que sea lo que me mantuvo durante mi vida, ¿no? De eso es lo que me estoy retirando. Y al retirarme puedo ser acreedor a una jubilación, y la jubilación es el pago de una pensión, que ojalá sea el pago de una pensión vitalicia, es decir, que es desde el día que me retiro hasta el día que me muero, ¿no? Eso sería, pero básicamente estamos hablando siempre de lo mismo, pero nos referimos puntualmente a el dinero que voy a recibir cuando esté jubilado. Esa es la jubilación. La pensión es otra vez el mismo dinero, ¿no? Lo que pasa es que jubilación lo estamos hablando como el periodo que voy a recibir esta pensión, y la pensión es la cuantía mensual que voy a ir recibiendo. Sí, en ese sentido, yo lo he dicho en algún momento en clase, es muy importante lo de la esperanza de vida, ¿no? Yo les digo, y a lo mejor ellos recuerdan, yo les decía, ¿no? En esos años las personas fallecían a los 50 años, un poco más, y entonces pensando que se iniciaba la labor sobre los 20 años más o menos, ¿no? Creo que ahora se ha subido un poco más. En aquel entonces pues, la ley establecía 30 años, 28 para las mujeres, entonces pues, se morían alrededor de los 50 ya se podían jubilar, pero pues, la esperanza de vida eran 3, 4 o 5 años. Ahora precisamente como lo has dicho, pues vamos a tener 20. La esperanza de vida ya está casi en los 80, ¿no? 75, eso, entonces si alguien se jubila o empezó muy joven a trabajar, va a poderse jubilar, pero además esa pensión va a durar pues 20 años, ¿no? Entonces no hay forma de sostenerlos, ¿no? Y además, pues antes, bueno, no conozco las cifras, pero vamos a suponer que 10 estaban trabajando para pagar una pensión, ahora está esto a la inversa, ¿no? Es decir, por uno que trabaja hay un montón de jubilados. Entonces, hemos oído con preocupación porque señalan, ¿no? Los jóvenes ahora no se van a poder, van a seguir trabajando, y precisamente la modificación a esto del ahorro para el retiro, que fue a nivel mundial, o sea, no fue solo México, ¿no? Todos los países empezaron a darse cuenta que no iban a poder soportar pagar esto, ¿no? Ante esto, siento que los jóvenes todavía no son conscientes de esta perspectiva, ¿no? Precisamente hace un rato comentábamos, ¿no? Pues, yo como soy la más antigua de aquí, pues ahí tengo garantizado un mínimo minimorum, ¿no? Pero está. Pero ahí está. Pero sí es preocupante, ¿no? Que los jóvenes empiecen a tomar sus medidas, porque precisamente como jóvenes, pues cuando uno le hablas que de los 60, de los 70, no, pues eso ya, ¿no? Ahorita no es mi preocupación. Y sin embargo, pues el camino es eso. Y además, como bien decías, esto es amplio, es no solamente el dinero, ¿no? Tengo que proveer que tenga una salud más o menos aceptable con el deterioro normal que tenemos como seres humanos, pero mi alimentación y todo, ¿no? Y creo que no estamos siendo conscientes. Bueno, a lo mejor ya los de 800 años para acá pues empezamos a darnos cuenta de esto, pero ¿cómo decirle al joven, prepárate para el futuro, sí, ¿no? Es que es increíble, o sea, tocaste varios puntos súper importantes, así. El asunto es, no estamos nadie preparado. A ver, como somos los mexicanos. A los mexicanos, eso le pasa a alguien más. A mí no. Sí. O sea, ¿no? El accidente le va a pasar a alguien más, no a mí. La vejez le va a pasar a alguien más, no a mí. Somos inmoribles, inenfermables, o sea, así somos, ¿no? Esa es parte de nuestra cultura, y eso es algo que tenemos que entender también como sociedad. Pero el asunto es, necesitamos ser conscientes. Esperanza de vida, súper importante. No es lo mismo
la esperanza de vida que tienes al nacer que la esperanza de vida que tienes al cumplir 65 años. Claro. Y eso ha ido mejorando cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más avances médicos, ¿no? Y cada vez también tenemos más cuidado, ¿no? Ahorita si puedes ver, casi la mayor parte de los jóvenes son bien conscientes con lo que comen, con el ejercicio que hacen, con lo que consumen. Ya no es el tema de bueno, pues lo que sea, ¿no? Sí, seguimos comiendo lo que nos gusta, ¿no? Y sí, comida chatarra, lo que sea, pero vamos siendo más cuidadosos. Estas generaciones son más cuidadosas con el medio ambiente, con la calidad de vida, etcétera. Pero necesitamos ser educados, porque necesitamos ir entendiendo esto desde siempre. Entonces, tenemos dos factores bien importantes que necesitamos cuidar. Uno es el entendimiento y el otro es la previsión que debemos de hacer. El sistema en México, en realidad yo ahorita no podemos decir que tenemos un sistema de pensiones. Lo que tenemos es un ecosistema en donde funcionan muchos esquemas, ¿no? Y entonces tenemos dos esquemas prioritarios, que es el esquema de Seguro Social, alias IMSS, ¿no? Y el esquema del ISSSTE, ¿no? Estos son los dos esquemas importantes, donde lo que hicimos fue eliminar la seguridad social. La seguridad social lo que hacía es lo que tú justamente estabas diciendo, era una mutualidad en donde todos colaborábamos y entonces se iba distribuyendo el dinero conforme se iba necesitando a las personas que lo iban haciendo, ¿no? Eso contando con que siempre iba a haber un volumen de personas que iban a mantener esas pensiones. El asunto es, claro, las poblaciones fueron cambiando su dinámica de haber sido triangulitos que éramos, ¿no? Que toda la base de la población estaba en la infancia, ¿no? Ahora ya somos un estilo ahí más tinglarín, ¿no? En donde estamos más hacia el medio, ¿no? Entonces, sí, claro, estas mutualidades tienen que cambiar. El problema que hicimos en México es que lo cambiamos radicalmente. O sea, en lugar de mantener como ya bien había comentado el Banco Mundial o no los estudios de la OECD hizo, de utilizar pilares pensionarios, ¿no? Y hacer todos los pilares y que sean compatibles, ¿no? Y que vayan produciendo un poco mejor, ¿no? La calidad de vida en la vejez. Lo que hicimos fue decir, bueno, pues no le va a alcanzar al IMSS ni al ISSSTE, entonces hagamos cuentas individuales y en el momento de hacer cuentas individuales, lo que hicimos es todo el riesgo de pensión, porque para efectos actuariales, que es mi tema, es un riesgo, ¿no? Es como igual que correr riesgo de matrimonio, riesgo de que te caigas, de que te mueras. La vejez es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser calculada, sabes perfecto la edad en la que la vas a tener o lo puedes programar, sabes la edad, cuántos años vas a vivir ¿no? Retirado, etcétera. Entonces, ese riesgo, todo el riesgo de cómo se va a mantener, se lo pasamos a cada uno de los individuos. Es decir, yo con mi cuenta individual, lo que tenga en mi cuenta individual es lo que va a haber. El problema además es, no balanceamos el dinero que tenía que haber en la cuenta individual, ¿no? Entonces dijimos, la misma aportación que tú hacías al Seguro Social para una mutualidad, que es la misma que hemos hecho desde 1943, ¿no? Porque nunca la modificamos, esa misma, pásala a una cuenta individual. O sea, no hay dinero que alcance, porque si uno hace la cuenta, ¿no? En esa cuenta individual, antes de la reforma del 2020, y lo que hacíamos era depositábamos el 6.5% de nuestro salario. Dos condiciones. Primero, tengo que estar empleado formalmente. Claro. Porque tengo que cotizar al IMSS, ¿no? Para que me depositen ese dinero. Si no, ya. Claro. La segunda es, me depositan el 6.5% de mi sueldo. ¿Cuánto es el 6.5% de mi sueldo? Es más o menos un mes de mi sueldo al año. Es un poco menos. O sea, más o menos. Supongamos que es un mes de mi sueldo al año, ¿no? Si voy a ahorrar 40 años, ojo que me toque mantener 40 años ahorrando, o sea, trabajando. Si voy a ahorrar 40 años, voy a tener 40 meses de mi sueldo. Los rendimientos son muy buenos en los Afores. El sistema de Afores funciona súper bien. Eso sí, ¿no? Hay que ponerle palomita, funciona súper bien. Pero no está hecho para pagar pensiones. Por eso se llama sistema de ahorro para el retiro. Ahorro para el retiro.
no es un sistema para pagar pensiones. Entonces lo que va a pasar es, las Afores dan un montón de rendimientos, muy bien, entonces ya tenemos 40 meses ahorrados, me lo duplican, 80 meses ahorrado, voy a vivir 180 meses retirado. Entonces no me alcanza, entonces lo que me van a pagar es esos 80 meses que ahorré, pues me lo reparten entre mis 180 y pues mi pensión es pequeñita. Claro. Necesito ser consciente de eso. ¿Mejoramos las condiciones en el 2020? Sí, porque va a ir aumentando la aportación, pero sí, pero por los próximos, todavía faltan 7 años para que empiece a aportar el 15%. De todas maneras, el 15% no es suficiente, porque si nosotros quisiéramos vivir igualito, ¿no? Como vivimos en nuestra edad profesional, cuando estemos retirados, tendríamos que vivir toda la vida al 60%. Es decir, yo tendría que estar ahorrando el 40% de mi sueldo para que las Afores me lo dupliquen, o sea, y me lo saquen, y después en mi vejez vivo otra vez al 60%. La otra cosa que tenemos que considerar, ¿cuánta gente trabaja 40 años continuos en el sector formal? En México no, eso no pasa. No, en México nos vamos del sector informal al formal y regresamos y todo. No tenemos suficientes cotizaciones. Entonces, si vamos a cotizar, como ahorita dice la ley dice, tienes que tener 1000 semanas de cotización, que son más o menos 19 años, un poquito más de 19 años. Con 19 años ahorrados, pretendo vivir 20, a este nivel de ahorro, tenemos que ser conscientes. Eso no es suficiente y nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer algo más. Claro. Y ese algo más, yo no estoy tan de acuerdo en el asunto de hagan aportaciones voluntarias a la Afore. Piénsenlo, qué es lo que vamos a hacer. Sí, es un medio hacer aportaciones voluntarias a la Afore, pero también hay otros productos que se pueden utilizar para esto. Pero lo que tenemos que ser conscientes es, solamente depende de cada uno de nosotros. Porque incluso nosotros que tenemos un guardadito, el guardadito, también depende de lo que hay en la cuenta individual. Eso es lo que se va a trasladar al gobierno para que luego me paguen mi pensión. Sí, el gobierno entra a respaldar, pero también va a entrar a respaldar a las nuevas generaciones con la famosa pensión garantizada. Pero esa pensión garantizada no es suficiente. Pues querida Verónica, vamos a un receso y regresamos en unos minutitos. Regresamos con ustedes, nos acompaña y agradecemos mucho a la actuaria Verónica González Vázquez, que esté hoy con nosotros conversando de un tema muy interesante y que espero que nadie se haya desmayado, sobre la educación para el retiro necesario para la movilidad social. Y como es habitual en nuestro programa, le cedo el uso al licenciado Abraham, que nos acompaña hoy. También agradezco que nos esté apoyando sobre algunas preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy. Por favor, Abraham. Gracias, doctora. Bueno, tendríamos dos preguntas. La primera, que en realidad engloba dos, ¿qué tan preocupante resultan, con lo que mencionaba en el apartado anterior, el incremento del trabajo informal y la deficiencia, diríamos, del sistema educativo actual a nivel básico? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían las opciones que se tendrían ante el sistema de retiro actual? Son súper buenas preguntas y muy enfocadas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el tema de retiro funciona como dentro de la movilidad social en toda la vida, porque primero es toda la parte de acumulación, ¿no? Para que pueda retirarme, y después es lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, durante la acumulación, ¿no? Yo puedo ver cómo si voy moviéndome en los escalafones sociales o no, y en el retiro lo importante es que no caiga en la pobreza, ¿no? Entonces, teniendo estas dos cosas en clave es, cuando hay informalidad, el asunto es que como informal yo no estoy haciendo este retiro de forma obligatoria, porque la verdad la mayor parte de la aportación que se hace la hacen las empresas, ¿no? Hay un pequeña cuota social para aquellas personas que ganan menos de 4 UMAS, nada más. El resto ya no tiene esta aportación gubernamental, solamente es lo que hace la empresa y lo que yo mismo aporto, que es bien poco, ¿no? Porque es el 1.125 de mi sueldo. Entonces, el asunto es, si estoy en la informalidad,
yo no tengo esas aportaciones. Entonces, para el sistema de ahorro para retiro, la informalidad es un problema grave. ¿Por qué? Porque pues en esas cuentas no va a haber suficiente dinero, ¿no? Pero para la persona es un tema grave también, porque entonces tiene que mirar cómo compensar el que no tiene esas aportaciones. ¿Y qué es lo único que puede hacer? Pues ahorrar de otra forma, ¿no? Puede, como ya dije, ahorrar, ¿no? A través de las Afores, o puede tener otro tipo de opciones. Hay opciones en el mercado hoy día que son para constitución de patrimonio, por ejemplo, en las SOFOMES o en las casas de bolsa. Hay, por ejemplo, en las aseguradoras planes personales de retiro, ¿no? Conocidos como PPRs, o seguros de retiro también, que esos, por ejemplo, son muy atractivos porque además tú sabes cuánto te estás poniendo de ahorro, porque todo el ahorro es lo que te van a devolver, pero tú ya negocias una renta vitalicia desde el momento que contratas este tipo de planes, ¿no? Y normalmente esos planes están hechos para ser complementarios a lo que yo voy a recibir con mi Afore o con mi plan de pensiones privado, por ejemplo, que pueda tener con alguna institución o alguna empresa o alguna, ¿no? Pero el asunto es, si estoy informal, tampoco tengo eso, ¿no? O sea, no puedo ir y decir, bueno, pues entonces me voy a adaptar al plan de pensiones del municipio en donde vivo. No, porque no trabajo para el municipio, ¿no? Entonces, el tema, informalidad, necesita ser entendido, y eso, por ejemplo, lo ligo ahí con la parte de la educación. Si nosotros desde pequeños podemos estar educados con lo que significa el ahorro, para qué sirve, porque el ahorro lo único que estás haciendo es, estoy dejando de consumir en el presente para consumir en el futuro, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de eso y me enseñan desde que soy niño, pues entonces la vida funciona bastante mejor. Hasta antes de la nueva escuela mexicana, ¿no? Teníamos en los libros de texto, había en la parte matemática, había 3 menciones a ahorro, pero bastante deficiente porque tercero de primaria, ¿no? Ahorro es una suma, te enseñaban cómo sumar, ¿no? Una sola suma, ¿no? En quinto de primaria, ahorro es multiplicar, una multiplicación, ¿no? Y en sexto de primaria, ahorro es saber cómo fraccionar tus recursos, ¿no? No te estoy diciendo qué es el ahorro, no te estoy enseñando cuál es mi relación con el dinero. Los niños tienen que saber que para obtener dinero, el dinero no sale de robarme cosas ni de ir a pedirle a alguien. El dinero sale de hacer un trabajo por el cual me pagan, ¿no? No importa si es, ¿no?, bolear los zapatos o lavar el coche, o cualquier otra cosa, ¿no? Ayudar a las personas con el mandado. Tengo que tener claro que para que a mí me den dinero, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, siempre comento que cuando era chica, una de mis sobrinas, ¿no? La mamá le dijo, es que no tengo dinero. Pues ve al cajero automático. No, el cajero no me escupe dinero, lo tengo yo primero que meter, ¿no? El asunto es porque no entiendo la relación con el dinero. Si lo podemos ir aprendiendo desde chicos, y el asunto es, desde chicos no es como también supermodelo que se sacaron de la Afore para niños. O sea, a ver, ¿en qué cabeza me cabe, no? Que yo como niño voy a ahorrar para mi retiro, mejor, y además, ¿quién va a ahorrar ahí? Pues el papá, pues mejor que el papá ahorre para sí mismo, ¿no? Y que luego el niño no lo tenga que mantener, ¿no? Entonces, el asunto es, el ahorro se enseña progresivamente, ¿no? Primero, ¿para qué quiero ahorrar? Pues porque me quisiera comprar un carrito. Bueno, pues entonces le metes 2 pesos a la semana y ya tienes primero las llantas de tu carrito, después ya tienes la carrocería de tu carrito, hasta que obtienes el carrito. Porque también ahí hay otra relación súper importante que enseñar desde chiquitos. Una cosa es el ahorro para comprar algo a futuro, y otra cosa es el crédito que estoy comprando inmediato. Con el crédito estoy haciendo un esquema, sí, de ahorro, pero que el asunto es que estoy utilizándolo hoy día y no tengo la certeza si voy a poder pagar esto. El crédito tiene que ser usado para cosas importantes.
importantes como ¿cuál? Como pagar mi educación superior, como comprarme una casa, como comprarme un automóvil. Esos son los créditos súper usables. Pero si voy a usar crédito para comprar comida, tenemos un problema. Porque la comida pues me la voy a comer hoy, pero y luego tengo que pagar, ¿no? Entonces, esa educación hay que aprenderla, ¿no? O sea, hay que tenerla clara desde el principio. Y ¿cómo podemos hacer este link con el trabajo informal? Yo siempre he dicho, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este país es reconocer que el trabajo informal es una forma de trabajo en este país. O sea, no, de hecho, ni lo llamaría informal o formal. Lo único que tenemos que mirar es aceptar, ¿no? Que existe esto y cómo hacemos para integrarnos en la población. Porque otra de las cosas muy importantes en el retiro es el tema que ya hablamos hace ratito con el asunto de la salud. Si yo no cotizo, no tengo acceso a salud cuando soy viejo. Entonces necesitamos ver que si hay informales, ¿cómo hacer que estos informales tengan acceso a la salud? Bueno, tiene que ser de otra forma. Estamos todavía a tiempo, porque ¿no? Como el gordito de la población estamos entre 10 y 19, estamos todavía a tiempo para hacer cosas. Cada una de las generaciones tendría que estarse preocupando por cómo va a ser lo que quiera hacer para mi retiro, ¿no? Entonces, todo va entrelazado, y lo que tenemos que mirar es en el momento en que tengamos que tomar decisiones para el futuro, y esas decisiones empiezan a ser justo, ¿no? Cuando ya estoy en la universidad, ¿no? Estoy estudiando una profesión, después me voy a dedicar a esa profesión, ¿cómo lo quiero vivir? ¿No? Ahí es donde empiezo a tomar decisiones. Ahí empiezo a tomar decisiones de, mira, es que a mí la verdad lo que me gusta es ser más por mi cuenta y no voy a trabajar con un jefe que me diga nada. Entonces, bueno, tengo que tomar en cuenta que voy a tener que comprar o un plan privado de retiro o un seguro de retiro o algo que me ayude, ¿no? Porque si me dices, tú solito ahórrale y métele, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Eso tampoco lo vamos a ver. Porque también siempre es más lindo tener las cosas aquí, ¿no? En vivo, ¿no? Es mucho más lindo, ¿no? Gastártelo hoy. Sí, pero tenemos que pensar. Tenemos un poco que cambiarnos este paradigma que tenemos en México para poder, ¿no? Ayudar. Porque tampoco no queremos que siga habiendo generaciones como la mía, ¿no? Que no solo tengo que preocuparme por los hijos, sino también tengo que preocuparme por mis padres, porque mis padres no ahorraron nada, ¿no? Claro. Entonces, el asunto, y antes, bueno, pues también otra vez, hemos ido cambiando, ¿no? El esquema de la familia. Antes las familias tenían 6 hijos, 8 hijos. Bueno, entre 8 hijos mantener a 2 padres, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Pero entre un hijo, 2 hijos, mantener a 2 padres que además luego ya se te convirtieron en 4 porque se divorciaron y se juntaron con alguien más, ¿no? Otra complicación, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de todas estas situaciones. Otro tema que ha cambiado muchísimo, ¿no? El asunto, cuando yo era chica, ¿no? En mi casa había una televisión, un teléfono, ¿no? Si teníamos, cuando tuvimos, un coche, ¿no? Y todos compartíamos. Los juguetes compartíamos. Ahora todo el mundo quiere su propia televisión, su propio teléfono, su propio, ¿no? Y por eso, ¿no? Bueno, pues ¿quieres tú? Pues es tu cuenta individual, entonces hazte cargo de tu cuenta individual. El asunto individualista necesitamos, o sea, ser un poco también más solidarios, ¿no? Y la solidaridad creo que es tomando en cuenta, si voy a ser informal, ¿qué puedo hacer yo también para contribuir a la salud comunitaria de la población, al retiro comunitario de la población? Por ejemplo, la pensión esta que tenemos ahora de la pensión bienestar para adulto mayor, que bueno, existe hace bastante tiempo, pero a partir del 19 es mandatoria para todos aquellos que cumplan 65 años. Esa pensión se paga ¿de dónde? De los impuestos. Hoy día sale del presupuesto directamente. ¿Cuántos años nos va a seguir aguantando esto? No hay economía que nos alcance, ¿eh? Hicimos un cálculo actuarial de cuánto vale de aquí a 70 años. Es un dineral. Es un dineral. Y entonces,
debemos de prevenir. No podemos considerar que eso va a seguir para toda la vida. Y entonces, si nos vas a preocupar por no, preocúpate por ti. ¿Sabes? Es un... O sea, es amarrarlo completo. Porque además, si me preocupo desde hoy, también igual, el asunto es que voy a tener la certeza que en la vejez no voy a ser pobre. O sea, mi movilidad social no se va a ver afectada porque estoy viejo. El otro dato que es muy impactante es 2030, no estamos tan lejos de 2030, más o menos va a haber la misma cantidad de niños menores de 15 años que de mayores de 65. Los niños menores de 15 años en realidad no consumen, porque consumen sus padres, ¿no? Ellos quieren, pero los que consumen son sus padres. Si los de 65 años tampoco consumen, de 65 en adelante, vamos a tener un problema económico fuerte en este país. Porque la economía se sustenta de los servicios y el consumo que estamos haciendo. Y si hay un problema grave y si hay vejez pobre, vamos a tener un problema social fuerte. Y el asunto es, yo no quisiera que nos pasara lo que pasó en Chile. Chile empezó con el sistema de cuentas individuales casi 15 años antes que nosotros, ¿no? A ellos les dijeron, con el 10% que estás aportando de tu sueldo, vas a llegar a tener una pensión del 70% de tu último salario, ¿no? En cuando te retires. Claro. No, en ese momento no había retirados, nadie decía nada, ¿no? Como nos está pasando aquí en México. Ahora que ya hay varias gentes retirándose en Chile y ven que su pensión es más o menos del 30%, ¿no? De su último salario, dicen, oye, no, entonces que desaparezcan las AFORES de Chile, que se llaman AFPs. Los problemas no son las AFORES, el problema es el sistema que crearon. Aunque desaparezcan las AFORES, el sistema no soporta el que tú solamente con eso puedas tener un buen retiro. Entonces, tenemos que ser conscientes con eso. Además, bueno, creo que se deja un poco de lado el hecho de que se piensa un retiro con un porcentaje con los valores actuales. Y la realidad es que de aquí a un año, o sea, la inflación nos puede pegar muy fuerte. Entonces ese 70%, por ejemplo, de 15 años antes de la reforma en México, pues claro, con la inflación que ha tenido Latinoamérica en todos estos, pues ya décadas, ¿no? Sí es como, pues no es viable. No, tienes toda la razón, Abraham. El tema acá no es solamente la inflación, hay un montón de factores. Las tasas de interés. O sea, ahorita, sí, claro, estamos tratando de controlar la inflación, entonces las tasas de interés de los bancos centrales son súper altas y eso. Pero donde inviertes realmente dinero es en las bolsas. Que las bolsas tenemos unas volatilidades horribles, ¿no? De que sube y baja los rendimientos. ¿Por qué? Porque todo está sostenido con alambritos y entonces estamos pasando, nadie sabíamos que íbamos a tener una pandemia. Y la pandemia, por ejemplo, la pandemia nos retrasó a todos 2 años de esperanza de vida, ¿no? O sea, ya vamos a vivir menos, ¿no? Pero no solo eso, nos retrasó N número de años en ahorro. ¿Por qué? Porque mucha gente también, una de las cosas que tenemos en este país también es, ligamos la cuenta esta individual para tener un colchoncito por si estoy desempleado. Y entonces, saco el colchoncito por si estoy desempleado, que lo puedo sacar una vez cada 5 años, pero lo saco porque ahí está, ¿no? Y lo necesito ahorita para vivir. Sí, el problema es que lo saco y me restan semanas cotizadas y tengo menos dinero y luego, ¿cuándo lo voy a reponer? ¿Tú crees que lo van a reponer? No lo voy a reponer nunca. Ya lo sé. Es el mismo que el tema del crédito. Pues ya lo sé, ¿no? Ahora ven y cóbrame, ¿no? Pero es tú solito, a ti solito es al que te estás metiendo ahí el pie para que tropezarte un poco feo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos factores que ver. La otra cosa súper importante en el retiro que no le he mencionado es actividad. Si no sabemos qué vamos a hacer cuando estemos retirados, es un gran problema. Porque la salud mental es importantísima. Importantísima. Porque, otra vez, si tenemos salud mental a la vejez
mala, socialmente nos vamos a complicar. De ahorita ya de por sí tenemos un problema, ¿no? Con el asunto de que cada vez hay más población de infantes con ciertas características que a lo mejor antes no las detectábamos, pero ahora sí. Nos deja sin hablar. No, porque es que, perdón, es que además como que lo vemos a futuro, ¿no? Cuando ya sea viejito. Ya me voy a preocupar cuando ya tenga mis 60, ¿no? No te va a pasar. Sí, si llegaras, pero además que llegaras bien, ¿no? O sea, piensa que no va a llegar así invencible, ¿no? Pero pues es que puedes tener cualquier contratiempo, ¿no? Un accidente, eso, y que ya cambió tu perspectiva de llegar feliz a los 60, ¿no? No, y hasta tu deterioro natural, Amparo, ¿no? O sea, al final es cierto, ¿no? Cómo has vivido tu juventud o eso, pues se va a reflejar cuando estés mayor, ¿no? Entonces vimos a personas de la misma edad que ves a unos que dices, oye, está muy deteriorado, esta persona está, entonces todos además pensamos que vamos a llegar como a la fresca lechuga, ¿no? Que vamos a llegar como estamos ahorita, bueno, yo ya soy de otra generación, pero al final dices, no nos percibimos como ancianos o como adultos mayores o como viejitos, ¿no? Pensamos que nos vamos a quedar como estamos ahorita, independientemente de la edad, ¿no? Es decir, claro, si es uno joven, pues le dice 50 años y dices, no, de aquí a 50 años, ¿no? A que tenga 50, y el que tiene 50 dice, no, pues mi esperanza es a los 80, ahorita estoy perfecto, ¿no? Y no se está previendo, y vamos a llegar, y la mayoría va a llegar. El tiempo es algo maravilloso porque el tiempo nunca se detiene, siempre vamos a llegar el momento va a llegar, entonces, ¿por qué no ser conscientes? Pues no, tenemos que en nuestra próxima temporada, espero que nos aceptes venir nuevamente porque nos hemos quedado, nos dejan muchas reflexiones y muchas inquietudes. Es bueno para fin de año y los propósitos. Que no compren tanto, por favor. No, por lo menos el primer propósito es ser consciente. Importante, importante. Sí. Les queremos agradecer a nombre de todos los que participamos en la elaboración de nuestro programa Societatis el habernos acompañado durante esta temporada. Les deseamos los mejores deseos para estas fiestas navideñas y el próximo año. Nos veremos en enero cuando empecemos nuestra próxima temporada, que esperamos nos favorezcan con su atención. Hasta entonces, muchas felicidades y un abrazo. Mil gracias por acompañarnos durante este tiempo.